les pongo esto como para que vean la importancia de este capítulo, ¿verdad? Dice que la energía existe en varias formas: energía mecánica, química, eléctrica, calorífica, nuclear y entre varias. Podría haber una transformación de una forma a otra, pero se conserva siempre la cantidad total de energía, es decir, nunca cambia. Esto es lo que hace tan útil el concepto de energía. Cuando una cantidad que puede medirse físicamente se conserva, no solo nos permite entender mejor la naturaleza, sino que casi siempre nos permite enfrentar problemas prácticos desde otro enfoque. Entonces, la idea es que el estudiante, ¿verdad?, en este capítulo conozca otras cantidades que se van a conservar, pero en los capítulos siguientes. Entonces, casi que de ahora en adelante, los conceptos de energía potencial, energía cinética se van a utilizar bastante, ¿verdad? Todo lo que es electricidad, electromagnetismo, tiene estos conceptos. Y también en los capítulos de la materia que se ve en física moderna, también hay que manejar estos conceptos, más que todo a nivel teórico. Les pongo ahí esa imagen, ¿verdad? Haciendo alusión a esta energía eólica, en donde es el viento que mueve estas hélices y lo que genera es energía mecánica. Y esa energía mecánica, por medio de electromagnetismo y de bobinas, genera electricidad, ¿verdad? Que eso se trata mucho en lo que es la física 4. Entonces, aquí la idea es que la energía, ¿verdad? Como se dice en química, no se, no se crea ni destruye, solo se transforma, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver acá. Poco a poco. Entonces, la primera energía, ya en el capítulo pasado, en el capítulo 6, se habló de lo que era la energía cinética, ¿verdad? Y lo que era el trabajo total, el teorema de trabajo-energía. Ahora vamos a hablar de algo que se llama energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional va a depender de una altura relativa. ¿Por qué digo relativa? Porque va a depender de donde usted escoja su origen. Pongo estas dos imágenes, ¿verdad? Esta sería la imagen 1 y esta acá la imagen 2, donde podemos ver que el eje y igual 0 se escoge diferente. En la primera imagen, el y igual 0 se escoge acá. Y en la segunda imagen, el y igual 0 se escoge acá. Entonces vea que la energía potencial es relativa porque va a depender de dónde usted escogió su origen. Entonces, para la primera imagen, como se escoge ahí, en todo punto, en esa línea roja, la energía potencial es 0. De ahí para arriba, va a depender de esa altura y, y de ahí para abajo va a depender de la altura menos y, ¿verdad? Por eso tenemos acá una energía potencial como menos gravedad por y arriba una potencial como masa por gravedad por y. En la imagen 2, como se escoge el origen acá, ¿verdad? Aquí está el origen. Entonces, en el puro origen, la energía potencial va a ser 0 y de ahí para arriba va a ser la masa por la gravedad por los valores de y que adquiere. Entonces, vea, para esta que está acá, está a una altura y, entonces es mg por y. Esta otra que está acá, vea que tiene, esta de acá, tiene una altura 2y. Entonces va a ser 2 masa por gravedad por y. Entonces, la imagen lo que les hace ver es que la energía potencial va a depender de donde usted escoja su marco de referencia o su origen, ¿verdad? De eso va a depender. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver cómo escogemos un origen que no nos complique el problema. Entonces, otra cosa importante de la energía potencial es lo que traen estas imágenes que están en el libro. Cuando el cuerpo se mueve hacia abajo y cuando un cuerpo se mueve hacia arriba. Entonces, podemos ver que este es un bloque, ¿verdad? Este bloque de acá, que está a una cierta altura y1. Cuando ese bloque baja, cae hacia una altura y2. Ok, entonces tenemos que cuando el trabajo es positivo, el cambio de energía potencial va a ser negativo porque ambos tienen signos contrarios, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo se mueve hacia arriba? Entonces, cuando el cuerpo se mueve hacia arriba, tenemos que la fuerza gravitatoria sigue siendo hacia abajo, pero que el desplazamiento va hacia arriba. Entonces, ¿qué teníamos en estos casos para el trabajo? Que el trabajo iba a ser menor que 0. Entonces, como el trabajo es menor que 0, el cambio de energía potencial va a ser mayor que 0. Entonces, eso es lo que tenemos que ver acá, que los signos van a ser contrarios. Estas serían las fórmulas que nos
nos relaciona un poco lo que es la energía potencial con el trabajo. Ya habíamos visto la fórmula del teorema trabajo-energía, que nos relacionaba el trabajo total con la energía cinética. Ahora vamos a ver, pero esto era el trabajo total. Ahora vamos a ver una fórmula entonces que nos relaciona el trabajo de la gravedad con la energía potencial, que habíamos dicho que era esta. Como tiene un menos, entonces es lo mismo que poner un U1 menos U2, que es distribuirle el menos al U2 menos U1, ¿verdad? Entonces queda de esta manera. Y esto es lo que tenemos acá. Si nosotros usamos la definición de la energía potencial gravitatoria, que es la masa por la gravedad por la altura, la ecuación nos queda de la siguiente forma. Entonces, U1 sería masa, gravedad por Y1, menos masa por gravedad por Y2. Podemos sacar la masa y la gravedad a factor común y nos quedaría entonces Y1 menos Y2. Eso sería el trabajo gravitatorio, el trabajo efectuado por la gravedad, que es la misma ecuación que tenemos acá. Vamos a ver casos donde hay una conservación de la energía mecánica, que desde la escuela se nos enseña que la energía mecánica está relacionada con la energía cinética y con la energía potencial. Entonces nuestra energía mecánica va a ser la energía cinética más la energía potencial. En el caso donde solo la gravedad está efectuando trabajo, entonces sería la energía potencial gravitatoria. Y esto, al ser constante, yo puedo igualar la energía mecánica en un tiempo 1 con la energía mecánica en un tiempo 2, ¿verdad? No importa qué haya pasado en el sistema, pero lo puedo igualar porque la energía es constante, siempre y cuando la energía se mantenga de esta manera constante en solo estos dos, en la cinética y en la potencial. Van a haber casos donde no va a suceder, pero más adelante hablamos de ellos. Entonces, como estas dos son iguales, yo puedo decir entonces que la energía cinética en un punto 1 más la energía potencial gravitatoria en un punto 1 va a ser igual a la energía cinética en un punto 2 más la energía potencial gravitatoria en un punto 2. Y esto lo vamos a conocer como conservación de la energía mecánica, que es lo que tenemos acá. Que al sustituir, ¿verdad?, la fórmula de energía cinética y la fórmula de energía potencial, queda esta ecuación de acá, ¿verdad? Esto es muy útil para resolver problemas de movimiento y no tener que recurrir a los capítulos que vimos primero, lo que era sumatorias de fuerzas y todo esto. Esto simplifica mucho el cálculo, ¿verdad? Y aquí las masas serían la masa del cuerpo al que usted está estudiando. Esta es velocidad, la velocidad en un punto 1, esta otra velocidad, la velocidad en un punto 2, la gravedad del planeta en el cual el objeto se está moviendo y la altura que tenía cuando tenía la velocidad punto 1 y esta otra, la altura 2, cuando tenía la velocidad 2. De manera de conclusión, ¿verdad? Dejo estas consideraciones acá. Para el caso que vimos, cualquier sistema en donde solo exista interacción con fuerzas conservativas, ahorita vamos a ver qué son fuerzas conservativas. Si solo hay fuerzas conservativas, la energía puede ser transferida una y otra vez de cinética a potencial y viceversa, pero el cambio total es cero. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que cuando la energía cinética aumenta, la potencial disminuye y cuando la potencial aumenta, la cinética disminuye para que esta suma sea igual siempre. Entonces, un ejemplo, si estamos en un árbol, ahí hay un árbol y alguien decide lanzarse del árbol al suelo, ¿verdad? Alguien está acá, digamos que esto es una rama, esa persona decide lanzarse, entonces antes de lanzarse, él está en reposo, entonces acá solo va a tener una energía potencial que le vamos a llamar máxima, que es debida a la altura. En el momento que él se lanza, él empieza a perder altura. Entonces, ¿qué pasa con la energía potencial? Empieza a disminuir. Entonces, cada vez va a tener menos energía potencial hasta llegar a un punto donde ya va a estar otra vez en reposo, donde la potencial es cero. Ahora, en ese punto alto donde él está, como no está moviéndose, la energía cinética es cero. Pero conforme él se lanza, como sabemos que la energía cinética es dependiente de la velocidad,
Entonces, conforme él se lanza, cada vez va a ir aumentando su velocidad. Entonces, ¿qué significa? Que la cinética va a ir aumentando hasta llegar aquí donde va a obtener una energía cinética máxima. Entonces, vea cómo las dos tienen que ir variando de manera que esta suma, K más U, se mantenga constante. Luego, la energía potencial representada por un símbolo U con su índice G es la energía almacenada en un sistema a causa de la posición relativa u posición de las partes de un sistema. Eso fue la primera imagen, ¿verdad? Donde la energía potencial va a depender de una cierta altura y esa altura depende de donde usted escogió su origen en el eje de coordenadas o su marco de referencia. Dependiendo de donde usted esté midiendo, vamos a decir que tenemos o no energía potencial. Luego, cuando cambiamos la configuración del sistema, tal como el movimiento de una de sus partes, la fuerza conservativa realiza trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el caso de la persona que está montada en el árbol, si la persona se lanza del árbol, está cambiando el sistema, la persona cambia, o sea, que la persona se está moviendo dentro del eje de coordenadas. Entonces, como se está moviendo, alguien ahí está haciendo trabajo y ese alguien está causando que esa persona se mueva, ¿verdad? En este caso, esa fuerza conservativa que está ocasionando un trabajo es la gravedad, la fuerza de gravedad. Sucede que no siempre vamos a tener solo a la fuerza de gravedad. Qué sé yo, que la persona se haya lanzado del árbol y además de esa fuerza gravitatoria que lo está jalando al suelo, haya mucho viento y el viento lo esté balanceando, entonces el viento ejerce una fuerza de fricción hacia la persona o una fuerza externa a la gravedad. Eso lo podemos incluir en la ley de conservación de la energía como un trabajo de otras fuerzas, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, ese trabajo de otras fuerzas sería el que le estaríamos incluyendo. En el capítulo 6 había un ejercicio de una persona que andaba en bicicleta, que nosotros encontrábamos el trabajo total con esta formulita. Luego nos dimos cuenta que el trabajo total era el trabajo de la gravedad más el trabajo que hacía el hombre a los pedales de la bicicleta. Ese trabajo que hace el hombre a los pedales de la bicicleta viene siendo ese trabajo de otras, ¿verdad? Por eso usábamos esta ecuación de acá. Ahora, ¿cómo se vería en la ecuación que vimos antes? K1 más U1 igual a K2 más U2. Bueno, lo único que haríamos es agregarle SW de otras en esta parte de la igualdad. Entonces, un problema le va a decir que una fuerza externa está haciendo un trabajo de tanto, entonces lo incluimos como un W de otras en esta ecuación. ¿Cómo se vería ya sustituyendo los valores de K y de U? Como está acá, ¿verdad? Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, en caso de que en el punto 1 haya cinética, mg por y1 en caso que en el punto 1 haya potencial gravitatoria, y W de otras en el caso que haya otra fuerza haciendo trabajo, y un medio de m por v a la 2 en el caso que en el punto 2 haya energía cinética y mg por y a la 2 en caso que en el punto 2 haya potencial. Si lo ponemos de este lado no significa que sea un trabajo que se efectuó en el punto 1, no. Esto está incluyendo el trabajo en todo el sistema, ese trabajo de otras que está en el sistema. Entonces, les pongo acá. No necesariamente los problemas a los que nos enfrentamos se podrán resolver tal y como lo realizamos en la primera parte. En muchas ocasiones será necesario incluir fuerzas no conservativas, como es el caso de la fricción, incluyendo el trabajo realizado por las otras fuerzas de la siguiente manera, ¿verdad? Como lo hablamos. Hay otra energía potencial, además de la energía potencial gravitatoria que habla el libro, ¿verdad? Al final del libro, que es la que se conoce como energía potencial elástica. Entonces, hay muchas situaciones donde encontramos la energía potencial y esta no es de naturaleza gravitacional. Entonces, un ejemplo que les pongo ahí es la banda de hule de una resortera. El trabajo que efectúa, la fuerza que estira la banda, ese trabajo se almacena en la banda cuando usted la tiene estirada. Y en el momento que usted la suelta, esa energía potencial se transforma
en energía cinética que le va dando velocidad al proyectil. Entonces, en el caso de la energía elástica, usamos esta formulita, donde X es la distancia, ya sea que usted estira la resortera o el resorte o lo que tenga elasticidad, o lo que más bien usted está comprimiendo. Y esa K es una constante que le llamamos constante del resorte. Ese es un dato que debe darse o que dependiendo de los datos del problema puede encontrarse. No varía. Eso va a cambiar solo del tipo de resorte. Cada resorte tiene una constante diferente. Entre más grande sea la constante, más duro o más difícil de mover es el resorte. Entre menos valor tenga esa constante, entonces más fácil va a poder ser estirar el resorte o la liga o lo que tenga elasticidad. Vemos acá un ejemplo de cómo sería que se vería la energía potencial elástica. Entonces, esto es una masa que está conectada a un resorte en una superficie que normalmente tomamos como si no tuviese fricción. Y si nosotros dejamos la masa quieta, vamos a decir que su origen, o sea, en la posición X igual 0, vamos a tener el caso en donde no hay ni estiramiento ni compresión del resorte. Entonces, como nuestra energía potencial es igual a 1/2 de K por X al cuadrado y depende de X, en el momento que no se estire, esto se hace 0. Entonces, estos son los casos en donde podemos decir que la energía elástica, energía potencial elástica es 0. Cuando estiramos el resorte, vea que lo jalamos en la otra imagen de abajo, donde lo jalamos hacia la derecha. Al jalarlo a la derecha, el resorte tiende a jalar la masa hacia el otro lado, porque estas son fuerzas que se va a ver se ve mucho en física 2, que se llaman fuerzas de restitución, que intentan volver al equilibrio al objeto. Entonces, si usted lo jala a la derecha, el resorte jala la masa a la izquierda. Entonces, en estos casos, vea que el desplazamiento de la masa y la fuerza de restitución son en sentidos contrarios. Entonces, podemos decir que el trabajo, para estos casos, el trabajo efectuado por el resorte es negativo. Ahora, en la otra imagen, en la parte superior derecha, está de acá, tenemos el caso, ¿verdad? Cuando se suelta el resorte. ¿Qué pasa cuando se suelta? ¿Verdad? En la imagen pasada lo estiramos, lo teníamos ahí tenso. Luego usted suelta el resorte y ahora sí, el bloque agarra hacia allá. ¿Y quién lo está jalando hacia allá? La fuerza del resorte, lo está jalando, ¿verdad? Entonces, en estos casos, tanto el desplazamiento como la fuerza del resorte llevan el mismo sentido y decimos que el trabajo es mayor que 0. Ahora bien, ya cuando el resorte está totalmente comprimido, como es la última imagen de acá, aquí tenemos la masa, y el resorte está totalmente comprimido, ahí sujeto, ¿verdad? Ahí lo tenemos totalmente comprimido, y usted lo suelta, sucede que el bloque empieza a moverse hacia allá y la fuerza del resorte también va hacia allá porque lo está empujando a la masa. Entonces, en este caso, otra vez, el desplazamiento y la fuerza tienen el mismo sentido y el trabajo lo vamos a tomar como mayor que 0. Ahora vemos la fórmula para poder encontrar el trabajo elástico efectuado por la fuerza elástica. Es muy similar al gravitatorio. Vea que en el trabajo gravitatorio teníamos lo siguiente: masa por gravedad por Y1 menos masa por gravedad por Y2, donde esto es U1 y donde esto es U2. Ahora tenemos que en el trabajo elástico vamos a tener otra vez U1 menos U2, pero ya no son energías potenciales gravitatorias, sino elásticas. Entonces esto sería 1/2 de K por X1 a la 2 menos 1/2 de K por X2 a la 2, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá. Entonces nuestra
Nuestra energía potencial estaría dado por esto, como lo hablamos anteriormente, y el trabajo elástico estaría dado por esta ecuación, donde podemos ver que, parecido a lo que pasaba con el trabajo gravitatorio, donde en el trabajo gravitatorio decíamos que era igual al inverso del cambio de energía potencial gravitatoria, por eso decíamos que cuando el trabajo era positivo, el cambio de energía potencial iba a ser negativo porque tienen signos opuestos. Pasa lo mismo con el trabajo de la fuerza elástica, que va a ser igual al inverso de la energía potencial elástica. ¿Cómo se vería eso graficado? Aquí estaría. Esto sería una gráfica donde se ve más o menos cómo actúa el potencial elástico, donde tiene un cero. Aquí lo importante es reconocer que donde está el cero, ¿verdad? Se me movió. Aquí donde está el cero, es el punto en el cual el resorte no está ni comprimido ni estirado. Y otra parte o importante para reconocer es que las potenciales elásticas máximas se dan cuando está totalmente comprimido o cuando está totalmente estirado, que eso en física 2 se conocen como las amplitudes del resorte. Y aquí estaría la ecuación completa que uno debería de utilizar a la hora de hacer problemas que mezclen energía potencial gravitatoria con energía potencial elástica. Vea que tienen el K1 y en vez de 1 se ponen los dos U que hay, el gravitatorio más el elástico. Se ponen W de otras en caso de que haya fuerzas externas a la fuerza elástica y a la fuerza gravitatoria, un K2 y un U2 de este lado. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, vamos a hablar entonces de algunas características que es importante que tomen en cuenta para poder diferenciar entre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, veamos la primera. Cuando hablamos de fuerzas conservativas, nosotros podemos expresar como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial. Entonces, dos ejemplos de fuerzas conservativas, la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Como son conservativas, entonces yo podía expresar, entonces una energía potencial de la siguiente forma, como un cambio de energía potencial y decíamos que esto era U2 menos U1, ¿verdad? Para tanto para la gravitatoria como para la elástica. Esto se puede hacer porque son fuerzas conservativas. Podemos decir que es reversible. ¿Qué significa que es reversible? Que, un ejemplo, el trabajo que se efectúa, vamos a hacer acá digamos que este rectángulo es un edificio y aquí hay una bola de tenis. Supongamos que la bola de tenis se lanza hacia la superficie o hay alguien en el suelo y lanza la bola de tenis hacia arriba. Esos dos casos. Entonces tenemos la bola que cae y la bola que sube. En ambos casos, el trabajo tiene que tener igual magnitud para fuerzas conservativas. Si las fuerzas que actúan en el sistema son conservativas, entonces tanto la bola cayendo, la bola subiendo, ambas deberían de tener el mismo trabajo. Y eso es fácil verlo porque si es una fuerza gravitatoria, el trabajo de la fuerza gravitatoria o el cambio de energía, ¿verdad? Esto era masa por gravedad Y1 menos Y2. Entonces vea que la masa y la gravedad son valores constantes y el Y1 menos Y2 es un valor. Entonces, ya sea que caiga o que suba, siempre recorre el mismo desplazamiento. Entonces, en ambos sentidos vamos a tener la misma magnitud de trabajo. Entonces, por eso decimos que es reversible. Ahora, podemos decir que es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende solo de los puntos inicial y final, ¿verdad? Eso también es fácil verlo, que si yo en ese edificio estoy lanzando la pelota y la lanzo con diferentes trayectorias, digamos que estas tres de acá, no importa la trayectoria, vea que siempre estuvo al inicio en una cierta altura y al final en la misma altura. Entonces, los tres desplazamientos o las tres trayectorias distintas deberían de tener el mismo valor de
cambio de energía potencial. Entonces, eso es lo que quiere decir. No depende de la trayectoria, solo del punto inicial y del punto final. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero. ¿Qué significa esto? Que si usted está lanzando una pelota hacia arriba, entonces vamos a tener un valor de magnitud de trabajo hacia arriba con signo contrario, pero con la misma magnitud a un valor de trabajo hacia abajo. Entonces, cuando usted sume el trabajo total, vamos a tener dos magnitudes con signos contrarios y eso me va a dar cero, ¿verdad? Entonces, podemos decir que si vuelve al mismo punto, el trabajo total es cero. Es fácil verlo porque si solo es el trabajo gravitatorio, esto era masa por gravedad por Y1 menos Y2. Y si vuelve al mismo punto, sale de Y1, que es el mismo Y, la misma altura a donde va a llegar Y2. Entonces, en estos casos, Y1 iba a ser igual a Y2 y esto se hace cero. Entonces, el trabajo gravitatorio para esos casos es cero. Ahora, teniendo un poquito claro qué son fuerzas conservativas, pasamos a las no conservativas. Entonces, podemos decir que en una no conservativa, si nosotros invertimos la dirección del movimiento, también se va a invertir la fuerza de esa fuerza no conservativa. Aquí ponemos el ejemplo de la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, dice que la fuerza de fricción realiza trabajo negativo en ambas direcciones. Si nos damos de fuerza de fricción, la fuerza de fricción siempre iba a ir opuesta al desplazamiento, siempre, ¿verdad? Nunca iba a ir en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, como siempre va a ir opuesta al desplazamiento, entonces la magnitud, bueno, el valor del trabajo de la fricción siempre iba a ser negativo. Entonces, no sucede eso de que yo tiro la pelota hacia arriba y va a tener un signo contrario que cuando la pelota va a caer. Entonces, al invertirse la dirección, también tenemos el caso en donde no se haría cero, ¿verdad? Ahora, veamos este otro. Si lanzamos una pelota hacia arriba, la resistencia del aire efectúa trabajo negativo sobre ella al subir y al bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento viene siendo una fuerza de fricción, como siempre va a ir contraria al desplazamiento, entonces el trabajo que le efectúa ese viento a la pelota siempre va a ser negativo, porque cuando la pelota sube, veamos acá, la pelota subiendo, la fuerza del viento le ejerce, vamos a ponerle FV, le ejerce una fuerza en sentido contrario al desplazamiento de la pelota. Entonces el trabajo aquí del viento va a ser negativo. Ahora, cuando la pelota va hacia abajo, como va hacia abajo, el viento le ejerce una fuerza hacia arriba. Entonces, otra vez, la dirección de estos es contraria. Entonces, el trabajo del viento sigue siendo negativo, ¿verdad? Entonces, no sucede como si pasaba en la fuerza conservativa. Este otro es que no podemos representar el trabajo como una función de energía potencial. Entonces, si nosotros queremos representar el trabajo como esta gráfica que está acá para una fuerza no conservativa, no sucede esto, no tendríamos esa forma. Y como última propiedad acá que les pongo, sería que algunas fuerzas no conservativas, como la fricción cinética o la resistencia de fluidos, hace que se pierda o se disipe energía mecánica. Entonces también se le llaman fuerzas disipadores. Pongo un ejemplo muy sencillo. Piense en una persona que va en una moto y colisiona con otra moto. Entonces la persona se cae y se raspa en la carretera. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que la persona, además de la fuerza gravitatoria y la energía cinética y la potencial y todo esto, la persona al moverse en la carretera hizo fricción con la carretera. Entonces, ¿qué pasó con la piel? Esa piel se dañó, se quemó. Entonces, parte de la energía que la persona llevaba se transforma en energía térmica que hace que la piel se queme o otro tipo de energías que se van. Entonces, hace que la persona pierda energía cinética. Entonces, vean, entonces por eso le llamamos fuerzas disipadoras, que normalmente pasa con la fricción, ¿verdad? Que parte de la energía cinética se va a transformar en energía térmica. Ya como último, el libro hay una parte que habla sobre fuerzas y energías potenciales. Lo que trata de hacer el libro es relacionar la fuerza con la energía potencial, ¿verdad?
Antes, nosotros en los primeros capítulos, se relacionaba la velocidad con la posición. Sabíamos que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Hay una forma similar de relacionar la fuerza y la energía potencial. Entonces, si yo tengo la energía potencial, yo puedo encontrar la fuerza, porque la fuerza es derivar la energía potencial con respecto a las coordenadas de posición, que ahorita vamos a verlo en un ejercicio, cómo se vería. Que si, que un ejemplo de un cuerpo que se mueva en el eje X y en el eje y yo quiera la fuerza en X o la componente de la fuerza en X, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la ecuación de energía potencial y la derivamos con respecto a X. Ahora, si más bien yo quiero la fuerza en Y o la componente en Y de la fuerza, entonces tendría que derivar esa ecuación de energía potencial con respecto a Y, ¿verdad? Que esto es lo que tenemos acá. Que es cómo obtener la fuerza a partir de la energía potencial.